Hoy vamos a hablar o continuar hablando sobre la fe salvífica, la fe que salva, la fe que nos redime a través del Evangelio de Cristo Jesús. Es un tema muy interesante por varias razones. Una de las razones por la cual es interesante es la siguiente. Vivimos en un mundo donde ya todo es avanzado, donde todo es tecnología. Entonces, en este mundo en el que vivimos, se va dejando de lado lo mero bueno. Ahorita vivimos en el mundo del empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es aquello que dice no ver, no creer. Ese es el empirismo. Y en ese mundo vivimos ahora. No es que a mí si no veo esto, yo no. Y pocas veces hay bendición en nuestra vida porque no esperamos en lo que va a llegar de parte de Dios. Por eso este versículo bíblico de Hebreos 11:1 nos lo debemos todos aprender de memoria. Todos debemos de tenerlo en nuestro ser como para memorizarlo en momentos difíciles y recordarnos que Dios siempre llega a tiempo y que Dios siempre sus promesas Él las cumple. Amén. El mundo dice: Dios aprieta, pero no ahorca. Yo le quiero decir una cosa: ni aprieta ni ahorca, simplemente nos lleva a un proceso de aprendizaje para llevarnos a una mejor madurez y a una mayor victoria. Ni aprieta ni ahorca, sino que simplemente nos lleva a un proceso de aprendizaje que nos lleva a una mejor madurez y a una mejor victoria. La palabra de Dios dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí nos explica claramente qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En estos momentos hay tanta gente dudando de la salvación de su alma, preguntándose a sí mismo, pero el peor problema es cuando comienzan a preguntarle al humano: oye, hermano, ¿será posible que yo sea salvo? Que si Dios te dio la salvación, tú eres salvo. Tú eres salvo. Ahora, tienes que cuidar esa salvación mediante la fe que Dios te ha dado y la cual tú has desarrollado. Tienes que darte cuenta que tú eres salvo. Por supuesto, mientras reconozcas que Cristo es el conducto, es el arca de nuestra salvación. Mientras nosotros reconozcamos esto, que somos lavados, redimidos por la sangre del Cordero, nosotros, por supuesto que tengamos la salvación y teniendo siempre a nuestro guía, a nuestro conductor, quien nos dirige, que nos salva y nos lleva al puerto final. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor.
Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya hemos orado, le hemos cantado alabanzas al Rey. Ahora preparemos nuestro corazón para la buena semilla, que la buena semilla caiga en una buena tierra, que son nuestros corazones. Hermanos, el apóstol Pablo escribe a la carta de Roma, a la iglesia de Roma, pero no escribe esta carta. Y en el capítulo 10 nosotros nos encontramos con que Pablo le habla a la iglesia, o le escribe a la iglesia de Roma, y les empieza a decir que cómo oirán si no hay quien les predique, o cómo irán a predicar si no hay quien los envíe, y cómo lo harán, o cómo escuchará aquella gente que está sin esperanza, sin fe y sin amor, si no hay quien los envíe. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 17 del capítulo 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros nos apartamos de lo que es la voz de Dios, cómo Dios nos habla, cómo Dios quiere su voluntad hacia nosotros, nuestra fe está sin obra, nuestra fe está muerta. Pero si nosotros nos acercamos a este libro, y no solamente nos acercamos a este libro, sino también compartir de este libro con los que están a nuestro alrededor, su fe es bendecida, es aumentada, es activada, porque usted está al tanto de esta maravillosa promesa. Se escucha tanto decir en este momento, yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe. Pero ¿cómo vas a desarrollar tu fe si no sabes o no conoces el autor y el consumador de la fe? Yo quiero mencionarle en este momento a aquel hombre, Job. Aquel hombre Job, aproximadamente un año tardó enfermo con una sarna terrible. No solamente aquella sarna terrible que a Job lo invadió por ataque del maligno. Esto es clarísimo. Usted mira el principio del libro de Job y usted se va a encontrar con esta historia. Encuentra el contexto, el porqué, esa calamidad de Job. Pero por momentos Job se llenaba de ánimo y decía, pero estos ojos han de ver a Dios, estos ojos sin otros. Y por si fuera poco, aquellos que estaban a su alrededor, que se decían ser sus amigos, venían y le decían, no, es que ya reconoce, hombre, que pecaste, que por alguna razón has pecado y por alguna razón Dios te tiene así. Entonces imagínese varias cosas con las que este hombre tuvo que lidiar, tuvo que romper obstáculos uno tras otro. Uno, para empezar, la esposa que lo ve todo ahí ya a punto de irse y todavía empieza a decirle, mira cómo te tiene tu Dios, mira y tu Dios, y mira y tu Dios. ¿Qué le dice la mujer? Pues ya de una vez, maldice a tu Dios y muérete. O sea, imagínense nomás. ¿Qué dice Job? Como una mujer tonta has hablado. Fatua, necia, le dice Job. Has hablado. Ah, si nomás recibes de Dios, y bravo, bendito sea Dios. Y cuando viene la calamidad, entonces, ¿dónde está Dios? No, dices que Dios debe de ser Dios en las buenas
en las malas y en todo momento. Dios debe ser nuestro Dios, le dice Job. Amén. Imagínese tener ahí al lado el demonio mismo ahí, poniéndole duda en su ser. Entonces así avanza toda esa calamidad Job, todo eso avanza Job. Hasta que llegó un momento ya Job cansado, en el capítulo 37 del libro, usted ahí se encuentra que empieza Job a decir, bueno, yo quisiera ver a Dios y decirle esto y decirle lo otro. Y hasta que dice la palabra de Dios que Dios aparece a Job en un torbellino y empieza Dios a decirle a Job, cíñete como hombrecito. O sea, apriete ese cinturón porque ahí le voy, dijo Dios. ¿Dónde estabas tú? Cabeza pequeña cuando hice esto, hice el otro, hice el otro, hice el otro. ¿Qué dice Job? Híjole, Señor. Dice, ¿quién soy yo, Señor? Sino solamente un ser que se arrastra por tu misericordia. Dice Job, dice, antes yo escuchaba de Dios. Ah, sí, Dios te bendiga. Ah, ok, Dios. Y es Dios, y es Dios, Dios. Antes escuchaba yo así. Pero hoy te conozco. Entonces es el plan divino de Dios, que a través de nosotros escuchar las Escrituras, nosotros le conozcamos a Dios. No solamente conocerle, sino reconocerle, porque nunca entenderemos muchas cosas las cuales Él hace, pero que las va a hacer a nuestro favor, aunque parezca lo contrario. Examine a Job. Bueno, pues no que Dios amaba a Job, claro, pero porque lo amaba, Dios sabía perfectamente a quién escogió para señorearlo delante del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué estoy pasando yo por esta prueba tan difícil en estos momentos? Porque Dios te quiere levantar, te quiere señorear delante del enemigo, porque Él fue avergonzado públicamente y lo quiere seguir avergonzando delante de su pueblo, delante de su iglesia. Pero cuando bajas la guardia, te dejas caer, oye, tú te estás tirando a las manos del enemigo. Dios va a seguir siendo Dios. Y Dios, la respuesta que quiere de nosotros es que nosotros nos levantemos con ánimo, con poder y gloria que Él nos ha dado para poder salir adelante. Tan difícil estuvo tu situación que de cualquier manera no te debes de dejar caer. Dice la palabra de Dios que Dios no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. A Job, fíjese la cargota que le dio o le permitió que el enemigo le pusiera encima esa carga, porque sabía Dios, conocía su corazón, que Job podía pasar esa y muchas más. Al final de cuentas, Job recuperó más, mucho más de lo que él tenía, que no era la importancia, los bienes, sino la familia y su alma. ¿Por qué su alma? Porque fue claro Dios cuando le dijo al enemigo de nuestras almas, toca lo que tiene, pero con su alma me la dejas en paz. Sí, de la misma manera nosotros. Pero en nosotros debe de estar la convicción de la fe, que nosotros somos hijos, seres de Dios, hechos a su imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos. Empezar de ahí, entender que nosotros por la fe somos hijos de Dios y que hemos sido salvos por su gracia, porque bastante fue el pago en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos mediante la fe redimidos. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Versículo 2. Quiero decirles un poco acerca de esta carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, una iglesia que andaba tambaleando en cuestiones de la credulidad, porque en esta iglesia de Galacia se encontraban que había dentro de la iglesia, había mucha fascinación, brujería y cosas así por el estilo. Entonces viene Pablo a poner orden a través de esta carta a la iglesia de Galacia, hablándoles
sobre la gracia de Cristo Jesús, que los que somos hijos de Cristo o estamos en Cristo, venimos a ser parte también hijos de Abraham, dice la Escritura. Usted lo encuentra aquí en esta carta de Gálatas, y que Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, y que tomó la maldición, la hizo suya, para que nosotros fuéramos libres. Entonces leamos ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? ¿Cómo? Con fe. Con fe. Una vez más. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Muy bien. Habemos tantas cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Que se empiezan a mover tantas cosas raras en diferentes lugares del mundo, que se empiezan a meter a la iglesia, a poner dentro de la iglesia de alguna manera programas o cosas así por el estilo. Y yo le hago la pregunta a usted en esta tarde, y se la hago con mucho respeto. ¿Usted recibió el Espíritu de Dios, la salvación, la recibió a través de esos programas? ¿O la recibió a través de la fe por Cristo Jesús? Yo la recibí por fe en Cristo Jesús, no a través de los programas. Oh, es que tenemos que hacer actividades, esto y el otro. Las actividades que deberíamos de tener como iglesias alrededor del mundo, las actividades que debe de haber es hablarle a la gente de Cristo. No es la actividad más hermosa sobre la faz de la tierra como esta, compartir la salvación y tener fe que aquellos que escuchan van a escuchar con fe y que también van a venir a ser salvos. Así es que dice la palabra de Dios. Este es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Galacia que recuerde, estaban fascinados ellos. ¿Qué es una fascinación? Una fascinación es una brujería, es una hechicería. Le está diciendo el apóstol Pablo, ¿quién nos embrujó aquí en esta carta? ¿Quién nos hizo creer en la fascinación, en la brujería, en la hechicería? Y aquí Pablo les hace en el verso 2 esta pregunta. Solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que le hace a la iglesia a Pablo. Entonces, nosotros también debemos de saber dónde está nuestra bendición a través de la fe. ¿Está a través de programaciones, de fascinaciones, de una cosa o de la otra? ¿O está a través de la fe? Reconocer, sabemos. Recuerda que es la fe, usted lo acabamos de leer hace un momento. Sabemos que Cristo nos la regaló, la salvación. Entendemos que nuestra redención un día vamos a ser levantados y que la tenemos y que es nuestra en su momento. Esa es la fe de nuestra salvación, o la salvación por nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos allá a Gálatas 3:5, ahí mismo que es en Gálatas 3:5, por favor. Gálatas 3:5, ¿lo tenemos? Amén. ¿Todos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír? ¿Cómo? Con fe. Con fe, oír con fe. Recuerden lo que leímos en Romanos 10:17. ¿Sí recuerdan lo que leímos en Romanos 10:17? En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya tal ley de aquel tiempo, la ley donde hablaba que tenías que darle otra pedrada si te daba una pedrada, si te sacaba un ojo, pues sácale el otro ojo. Esa ley ya no existe mediante la gracia y la redención de Cristo Jesús, porque con su sangre pagó todo eso para nosotros. Él pagó el precio para que nosotros fuéramos libres. Entonces ahora por la gracia, o por la fe a través de la gracia, somos salvos nosotros. No es por penitencias ni cosas así por el estilo, porque Cristo pagó nuestra penitencia. Él pagó todo.
Dice la palabra de Dios por allá en Hebreos, porque fue un solo sacrificio, de allí para siempre, para nuestra salvación. Ya no hay más sacrificios. Ahora, el sacrificio que el Dios, el Espíritu Santo nos pide a través del apóstol Pablo está en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un culto racional, para que comprobéis cuáles son o cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para vosotros. ¿Y cuál es ese culto racional? ¿Cuál es ese sacrificio que nos pide el Espíritu Santo para nuestra vida? No tiene que ver nada con golpearte, ni con pegarte pencas en tu espalda. Nada tiene que ver con que te castigues, ¿no? Este sacrificio del cual la Biblia hoy, mediante la gracia, nos pide a nosotros, ese sacrificio es oración, lectura de la palabra y ayuno de sed. No más, no más. Que te pegas y eso no sirve. Pues el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos limpios, en sacrificio puro y santo delante de Dios, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es eso? Se los acabo de explicar. Biblia, oración y ayuno. Con eso usted sigue adelante. Porque si usted va a hacer esto, no lo va a hacer. Aunque sí hay gente que sí como que lo hacen como para que pues se les entregue el Oscar, para que se les aplauda. Pero hay gente que mira en silencio. Y cuando esta persona hace esto en silencio, que dirige su mirada hacia arriba: Señor, estoy en tus manos. ¿Qué está haciendo aquí? Usted aquí está activando su fe. Porque es nomás usted y el de arriba. Pero si usted viera cuánta gente. Que Dios tenga misericordia. Publicando: bueno, ya voy a entrar en mi ayuno, porque esto y lo otro. Bueno, pues ya me voy al estudio, voy a estudiar, por eso. Escúcheme esto. Le bendice más a usted que se meta al ayuno y oración y pida por cuanto usted se acuerde, ore por cuanto usted se acuerda, por su protección divina, por cuanta persona usted se acuerde, que publicarlo. Sí. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: no ores como aquellos chismosos, para que te miren en las calles y ahí en la esquina, que estás orando, que estás ayunando. No hagas eso. Dice el Señor, dice: enciérrate en el cuarto, allí en tu recámara, en tu corazón, y allí dale. Que el Dios de la gloria que está en los cielos, Él te va a escuchar. Si no hay necesidad de estar ahí que voy a entrar en mi ayuno de 4 días y... ¿Usted cree que eso va a conmover el corazón de un corazón pecador? ¿Le van a decir: uy, fariseo? No, hace más provecho que nos encerremos y silenciosamente, pues el apóstol Pablo: ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que sacrifiquéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no de publicaciones y todo ese tipo de cosas. No bendice eso. Entonces Gálatas 3:5 dice esto. Ya lo leímos, leámoslo una vez más. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto, con fe. Vamos a ilustrar hoy con Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas 16, 29. Pero
vamos a ver algo acerca de esta historia. Mire, en esto hay un gran debate. Está el asunto de aquellos que dicen que esto es una parábola. Pero yo quiero mencionar algo. En las parábolas no se mencionan nombres de personajes bíblicos. Escuche esto. En una parábola no se mencionan nombres de personajes bíblicos ni nombres que son protagonistas en la salvación o que juegan el protagónico dentro de la salvación, como Lázaro y el rico. El Señor Jesús habla en las parábolas muy claro y dice: salió el sembrador a sembrar. Un hombre salió, dejó su finca, dejó a sus trabajadores. El Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña, igual no hay nombres. Pero aquí nos encontramos nosotros con el rico y Lázaro, donde aquí no menciona ninguna parábola, sino más bien una historia de la vida real que incumbe en la salvación. Por ejemplo, mire, ahí en el capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el 27, capítulo 16, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa, ¿de dónde? De mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este tormento. El 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, ¿qué cosa? Una vez más dígalo, ¿qué cosa? Óiganlos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Muy atentos ahí, ¿ok? Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Por qué no se persuadirán? Y si alguno se levanta entre los muertos, hablando muy independientemente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, para empezar, escuche esto: un muerto no puede salir del lugar donde está para venir y testificar a alguien o estirarle las patas. Es imposible. Aquí está escrito, no puede. Y tampoco una persona que ha sido impía, una persona que no ha tenido ninguna compasión de alguien, también está en este lugar a donde fue el rico. Este es un rico, les explico esto. Este es un rico que dice la palabra de Dios que hacía fiestas y banquetes en su mansión, mientras había un hombre fuera de la casa de este rico y solamente ni las migajas, nada. Dice la palabra de Dios que los perros lamían las llagas de Lázaro. Y este rico no le importaba a Lázaro, le importaba a él, su persona, el gozo y sus bienes personales solamente. Pero llegó el momento donde hubo que partir. Vámonos. Aquí es donde está el peligro. Aquí es donde está el cuidado de los seres humanos. Aquí viene este hombre y pum, en un 2x3 aparece allá en las puertas del Hades. O sea, para que mejor entendamos, a las puertas del infierno. Cuando aquel hombre estaba atormentado en las puertas del infierno, esto es una historia real que está contando Jesús. No es una parábola. Cuando esto pasa, aquel hombre comienza a gritar: Padre Abraham, por favor, ahora que viene Lázaro para acá, por favor, que moje la punta de su dedo para que ponga en mis labios, que me estoy quemando en este lugar. Y todavía no entraba. Estaba a las puertas nada más. Y ya no aguantaba. Y comienza entonces sí la petición que muchos estarán pidiendo en ese momento. Por favor,
sáquenme de aquí, quiero irme de aquí. Y que eso que todavía no entras, chiquito, a los meros carbones. Entonces, Abraham le contesta. Pero antes de esto él le dice, oye, que alguien vaya de aquí y les diga, tengo hermanos, tengo 5 hermanos que necesitan oír de la palabra de Dios, del evangelio. Yo necesito que no vengan a este lugar, que sean salvos. ¿Qué le dice Abraham? Hey, a los profetas tienen a los profetas, que los escuchen a ellos, que los oigan. Entonces, ¿cómo entonces? Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo han de oír si no habrá quien les predique? La fe viene por el oír. Entonces ya era el asunto, lo que este rico estaba pidiendo era imposible, porque cada uno de ellos ya tenía su lugar acomodado. Así es que dice el rico, dice, ahora que venga Lázaro, dile. Y entonces aquí es lo tremendo, donde dice, Abraham le dice, mira, hay una gran cima de este lugar hacia aquel otro lugar. Ni nadie puede pasar para acá, ni de aquí para allá pueden pasar. Otra cosa que les quiero mencionar, va a haber memoria ya. Aquí dice, Abraham le está diciendo, acuérdate que tú tuviste todos tus bienes y aquel que viene en camino no tenía nada. O sea, hay memoria en las llamas, al punto de entrar a las llamas. Hay memoria, se va a acordar. Va a haber recuerdos. Aquí está escrito, dice, acuérdate que allá tú tuviste todos tus bienes, te gozaste, hiciste lo que quisiste, mas sin embargo no tenía nada Lázaro. Dice la palabra de Dios que Lázaro fue llevado por ángeles a aquel lugar, pero no fue a donde fue el rico, sino que Lázaro fue puesto a el seno de Abraham. Es un tipo y figura de la gloria de Dios, el seno de Abraham. Entonces, mentiras que dicen que, ¿usted ha oído cuántas barbaridades hay en este momento que dice la gente? Es que yo vine del infierno y vengo a dar testimonio. Entonces aquí está escrito, entonces la Biblia, que está diciendo mentira la Biblia, que nadie puede pasar de aquí para allá, ni nadie puede pasar de allá para acá. Algo anda mal ahí entonces. Que ya fui al infierno, y que ahí vi al Señor y que de allí me sacó el Señor. Entonces, ¿qué pasa con esto que está escrito? Y mucha gente con eso se emociona, mucha gente de eso, sus emociones se levantan y todo eso. No, nuestra bendición a través de la fe es saber que Cristo murió, que Cristo resucitó, que yo soy su hijo y que yo sí le recibí, lo reconocí como mi único y verdadero Salvador. Yo no estoy a punto de ir allá a aquel lugar, a la puerta del Hades donde fue el rico. Yo voy al seno de Abraham porque alguien pagó mi boleto. ¿Sabía usted que en estos días pasados, nada menos ayer, regresó una nave del espacio? Y en esta nave del espacio venía por ahí una compatriota. Es el gozo del mundo, o por acá de los mexicanos, que venía una compatriota. Fíjense, ¿cómo es esto? Alguien patrocinó sus boletos de muchísimos millones de dólares para que ellos pudieran ir al espacio, conocer el espacio y visitar las estrellas. ¿Qué cree usted? Yo un día las cruzo y mi boleto es gratis. Comprado ya. Alguien pagó el precio por mi boleto. Yo cruzo las estrellas. Dice la Biblia que en su momento seremos transformados. Es allí donde en ocasiones yo trato de pensar cómo es nuestra transformación para viajar, porque dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre moran en el reino de los cielos. Entonces nuestra transformación debe ser de alguna forma sobrenatural para no desintegrarnos en el viaje. Nuestra alma desnuda, nuestro espíritu, viajar por todo el espacio hasta llegar a casa al tercer cielo. Quiere decir que hay
unos cuantos gozándose y poniéndose contentos pensando que se ganaron el mundo por un viajecito aquí nomás al exterior, al espacio exterior. Pero ¿sabe qué? A mí la Biblia me dice que yo no solamente es el espacio exterior, es el primer cielo, el segundo cielo, hasta llegar a casa al tercer cielo. Por fe. Por fe. Entonces así es con este rico y con este Lázaro. Entonces quiere decir que alguien no estaba escuchando por fe, alguien no estaba escuchando con fe, alguien no estaba escuchando por fe. Alguien escucha nomás por escuchar, como oír la radio, como un pasatiempo. Esto no es, la palabra de Dios no es un pasatiempo, es tu alimento, es tu vivir, que te saca de muchos apuros. Mire por ahí en Hebreos capítulo 4. Esta fue la vida de nuestros antepasados, de por allá, de los patriarcas. No me refiero a Abraham, Isaac y Jacob, sino me refiero a los que venían con ellos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si usted supiera cuánta gente se ha quedado por esto, solo por esto, por esto. Por eso estamos hablando hoy de la fe salvífica, que es muy interesante, que también debemos de ponerle mucho énfasis, mucho cuidado a la fe salvífica. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Leamos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Dice así: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Como a quiénes? Como a ellos. Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que oyeron. ¿Por qué se quedaron muchos en el desierto, allá en el tiempo antiguo? Porque aquí dice que no escucharon, no la aprovecharon con fe. Por eso no alcanzaron la bendición. Por eso muchos se quedaron ahí en el desierto. Imagínense toda esa gente que se perdió cuando en aquella ocasión que hacen el toro. Imagínense Dios viéndolo sacado del sufrimiento de Egipto. Y luego que estos ingratos salen, en lugar de hacer un culto racional, como dice la palabra de Dios, para su gloria, estos se ponen a hacer un becerro de oro y comienzan a adorarlo. La naturaleza, en muchos casos del ser humano, siempre buscando a qué arrodillarse, a qué hincarse y a quién rendirle culto. Cuando en realidad el culto debe de ser para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, una vez más el versículo 2 dice: porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vea qué importante es oír. Como dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos aquellos se perdieron. Recuerde que estamos hablando de la fe salvífica. Ya hemos hablado de la fe en acción en nuestra vida, en lo sobrenatural y todo ello. Vamos a la segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿La tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la fe, perdón? Es pues la fe, la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Necesitamos aprendernos ese versículo bien de memoria. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos habla lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hebreos 12:2, por favor. ¿Lo tenemos? Hebreos 12:2. Amén. Dice así: puesto los ojos en lo que tienes, En Jesús. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez más, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él pagó todo. Todo está pagado para ese viaje de salvación. Todo está pagado, porque Él sufrió todos los desprecios, Él sufrió todos los rechazos. ¿Cuánta gente buscando no hacerle la vida imposible al dador de la vida? Dice la palabra de Dios que iban y lo buscaban para comprometerlo en preguntas y todo eso, pero como Él sabía y conocía sus corazones, les daba la respuesta. Aún el mismo diablo le dio respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que le dio al demonio? Cuando el demonio le dijo: aviéntate, acá van a venir los ángeles y te van a levantar. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está también: a tu Dios no tentarás. Escrito está. Entonces, este es la bendición de nuestra vida. Reconocer nosotros que si estamos aquí es por algún motivo, por alguna razón, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha bendecido con eso, ¿verdad? Que Dios ha sido fiel, Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Es por eso que cada vez que nosotros venimos a orarle a Dios, es necesario que le demos muchas gracias primero. Y cuando nosotros comenzamos a dar gracias, nosotros ya estamos conectándonos con un ser que existe, que vive, que tiene poder y que nos ama y que nos quiere salvar. Allí comienza tu fe. Cuando comienzas a ir a un lugar y comienzas a dar gracias, ahí comienza la fe. Cuando sabes bien que estás platicando con alguien que no miras, pero que sabes que Él te está escuchando, esa es tu fe. Amén. Esa es tu fe. Y no dejarla, no dejarla, no dejarla, no dejarla. Usted recuerda al rico y Lázaro, ¿verdad? Guárdese eso en su memoria para la siguiente semana que viene. Porque hoy nos vamos a detener aquí con un poquito de las enseñanzas de la fe, pero es necesario que también nosotros podamos comprender y entender que cuando esto termine, también hay un lugar infernal al cual nadie queremos ir. Por supuesto que no, porque esto es real, es serio, existe y está preparado. Entonces vamos a compartir sobre esto, dónde está ese lugar, cuál es el propósito de haber puesto este lugar. Y a veces ni cuenta nos damos que es nuestro vecino este lugar, donde mucha gente cuando no quiere a Cristo, cuando no ama a Cristo, no se dan cuenta que este lugar es nuestro vecino, está en nuestro planeta Tierra y que se ha preparado para aquellos seres que han rechazado la salvación y la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.